Buenas tardes, ¿estamos, chicos? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Señorita Valle, ¿cómo estamos? ¿Ya estamos los 10 compañeros? Según lo que está, faltan 3 compañeros, doctor. Pero de ellos, un compañero se le había ido a la luz, pero ya está ahorita conectándose nuevamente. Bueno, para no perder el tiempo voy a comenzar. Después veremos cómo, si es que están ellos o no. Bueno, antes de comenzar, ya vieron todos la tarea que se envió, ¿no? ¿Verdad, señorita Valle? Sí, doctor, sí les comuniqué el mismo día. Ya, ahí está explicado cómo tienen que hacerlo y todo eso y hasta cuándo tienen que enviarlo, ¿no? Es un caso ficticio, como se les pone ahí. Tienen que desarrollarlo en una hoja, así como que estuvieran haciendo, describiendo una historia clínica. Y esa descripción, trasladarla a la hoja perinatal, ¿sí? Y, doc, o sea, técnicamente solo hay que hacer la hoja de la historia clínica, ¿verdad? O sea, no hay que redactar ningún caso aparte. No, no, sí, eso mismo les digo, tienen que redactar el caso. Y esa redacción trasladarla a los espacios correspondientes en la historia clínica perinatal, ¿sí? Ya, doctor. Así Le es. redactaríamos como una historia clínica normal, ¿verdad? Eco, eco, eco. Por ejemplo, la señora Juana de Arco, de tanta edad, etcétera, acude a consulta su primer control prenatal, etcétera, ¿sí? Fecha de última regla tanto, no está segura con su regla y ya sabían, ya vimos nosotros que después de mandar a hacer el eco, pues ya con el eco nos confirma, etcétera, todo eso, ¿sí? O sea, en la redacción no muy larga, sino lo preciso, digamos, ¿no? Pero ya saben, tendrían que redactarlo hasta cuando va a dar a luz, hasta cuando se egresa ella y el recién nacido. Y eso digo, y eso trasladarlo a la historia clínica perinatal poniendo los checklists correspondientes. ¿Ok? Estamos, ¿no? Doc, disculpe una pregunta. ¿Esta Sí. redacción es a mano o de forma digital? La redacción pueden hacerla en forma digital. Si fuera a mano sería muy, muy extenso. Ya, Doc, ¿Sí? gracias. Por eso digo, no una historia clínica largota, sino la historia clínica, la redacción, capaz de que sea entendible lo que van a poner en la historia clínica perinatal, ¿sí? ¿No? Ya, entonces, bueno, ya habíamos visto la historia clínica perinatal, un complemento de eso, tanto para el control prenatal, para una paciente embarazada, como para una paciente que llegue a dar a luz. Incluso esto les va a servir pues para que ustedes pongan en las partes correspondientes el score mamá, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que se llama el score mamá. En todo caso, pues son componentes importantes, ¿no?, del cuidado obstétrico y fundamentándose en estrategias de alarma materna para disminuir la morbilidad y mortalidad materna. De acuerdo a varias evidencias y todo esto, pues basado en tanto en cuestiones que ha dado la AMS como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ¿sí? Dentro de los componentes importantes en el cuidado obstétrico perinatal está la implementación de alertas tempranas en obstetricia, ¿sí? Alertas tempranas, o sea que alertas tempranas capaz de que nos hagan visualizar y estar al pendiente de ciertas situaciones y que con lo cual podamos principalmente referir oportunamente a una paciente, ¿no? Dentro de estas alertas, pues no es que se ha creado, sino que se ha adaptado para el accionar obstétrico en el país, y que se llama el SCORE Mamá, desarrollando pues protocolos prácticas, listas de chequeo, disponiendo de kits de emergencias obstétricas, usando estrategias para comunicación efectiva en crisis e incluso pues con simulacros, ¿no? Entonces todo esto ha hecho que el SCORE Mamá sea parte de la atención, ¿sí?, de la oferta de atención que debe estar dada en nuestro país.
Considerando pues que el embarazo, el trabajo de parto son eventos fisiológicos normales, el observar los signos vitales realmente es parte integral de la atención. Es posible, en todo caso, que cualquier gestante, cualquier embarazada, o también en el posparto, entiéndase en el puerperio, presenten riesgos de deterioros fisiológicos. Esto muchas veces no siempre se va a poder predecir, ¿no? Pero es una buena herramienta el tener a mano, pues, esto del score mamá con la medición y aprender realmente a medir con los signos vitales y otros parámetros que ya los vamos a ver. El registro y documentación regular de estos signos vitales, ¿qué hacen? Ayudan al reconocimiento temprano de cualquier cambio en la condición de una madre. Proveen a tiempo el tratamiento necesario de acuerdo al caso. El tratamiento necesario puede ser una referencia oportuna, ¿no? ¿Qué es el score mamá? Constituye un sistema de puntuación de alerta materna, de morbilidad materna, ¿sí? O de alerta materna para la morbilidad materna desarrollado para poder clasificar la gravedad de las pacientes gestantes y puérperas. Y así, pues, como dice en este párrafo, precisar la acción o las acciones necesarias y oportunos para la correcta toma de decisiones a través del uso de esta herramienta bastante objetiva para tomar justamente decisiones en bien de salvar la vida de una gestante. ¿Cuáles son los signos vitales susceptibles de medición para este efecto? Por supuesto, la frecuencia cardíaca materna, la presión arterial, que ya sabemos, sistólica y diastólica, y dentro del cuadro que vamos a ver se la divide en la sistólica y diastólica, la temperatura en grados centígrados, de preferencia tomada en la axila, la frecuencia respiratoria materna, todo es materno, ¿no? La saturación de oxígeno, y aunque esto como no es considerado un signo vital exclusivo, sino un signo de vitalidad, diríamos, el estado de conciencia y también la proteinuria en determinadas circunstancias. Por eso es que veíamos también que desde la primera consulta prenatal debemos prácticamente hacer proteinuria, así tenga 0 de cruces de proteinuria, ¿no? Cada signo vital tiene una puntuación que va siendo asignado, que va de 0 a 3 a la izquierda y a la derecha respectivamente. Ustedes van a decir, ¿cómo? Bueno, ya van a ver el cuadro. Sí, el cuadrito. De pronto, no sé si ya han entrado y han visto dentro de lo que han estado consultando, pues ya el cuadrito que se hace para el score mamá. Pero eso lo digo. Cada signo vital tiene una puntuación asignada que va de 0 a 3 hacia la izquierda o hacia la derecha respectivamente. Dependiendo de la variabilidad de estos signos, se les ha asignado un puntaje que es altamente sensible para detectar a tiempo las gestantes y puérperas con riesgo de morbilidad. O sea, este puntaje se lo va asignando de acuerdo a cómo vayan dándose los signos vitales, por ejemplo, hablando de presión, la sistólica, la diastólica, cuando está sobre una presión o bajo un numeral de presión, se le pone un puntaje 1, 2, 3, ya van a ver ustedes, para que entiendan mejor. La suma de los puntos se anota en una columna lateral derecha, que cuando el cuadrito es a colores, esa columna para anotar los puntos obtenidos, por así decirlo, es de color verde. Sí, es un cuadro a colores, todo el cuadro es un cuadro elaborado para el efecto y esta puntuación facilita el conteo para los puntajes. El puntaje se calcula dependiendo del valor asignado al signo vital obtenido en la medición de los mismos, pues de la mujer embarazada o en el posparto o puerperio. ¿Sí? Entonces, esto está dentro de lo que se llaman las estrategias de alarma materna, que cómo nos permiten identificar oportunamente la gravedad de un proceso
mórbido que puede estarse dando en una gestante o en una puérpera, ¿sí? Para identificar oportunamente la alarma materna nos sirve el score mamá y también para categorizar el riesgo obstétrico. Esto, por así decirlo, solamente teniendo el score mamá. Entonces, fíjense, este es el cuadro que yo les decía, ¿no? Fíjense, la adecuada toma de signos vitales puede salvar la vida, ¿no? Entonces tenemos que considerar, y vamos a ver estos numeritos y todo esto, hay que considerar que en la labor de parto los valores de signos vitales podrían alterarse en la labor de parto, ¿sí? Por eso es que más utilizado es durante el embarazo y en el puerperio. Entonces tenemos aquí pues la temperatura axilar, como les decía, que está aquí en grados centígrados, la saturación de oxígeno entre 90 a 93 en pacientes que viven a 2500 sobre el nivel del mar tendrán un puntaje de 0. La saturación se tomará sin ayuda de oxígeno suplementario. Son cosas que hay que tomar en cuenta. 3 asteriscos me indica que sobre las 20 semanas de gestación, ¿cuál es la proteinuria? Tenemos que valorarla principalmente sobre las 20 semanas de gestación. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos el score mamá, ¿sí? El puntaje o la puntuación de 0 es cuando, hablando de frecuencia cardíaca fetal, tenemos entre 60 a 100. La sistólica entre 90 a 139, puntuación de 0. La diastólica entre 60 a 85, puntuación de 0. Frecuencia respiratoria de 12 a 22, estamos viendo la puntuación de 0. Temperatura axilar, como dijimos, de 35,6 a 37,2. La saturación entre 94 y 100 da un puntaje de 0 para saturación. El estado de conciencia alerta u orientada, 0. Y la proteinuria negativa a partir de las 20 semanas, como dijimos. Entonces acá tenemos la puntuación que, como les digo, va de 1 a 3, ¿no? Sí, fíjense, si es que la presión, la frecuencia cardíaca, perdón, de la paciente está entre, cuando estamos examinando, ¿no? Entre 101 a 110, tenemos que ponerle un puntaje aquí, 1, ¿sí? Si, por ejemplo, tiene 51 a 59, también tiene un puntaje. Eso es lo que decía, la puntuación hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Si tenemos, por así decirlo, bradicardias, menos de 50 me da una puntuación de 3 para frecuencia cardíaca. Más de 120 también me da una puntuación de 3 que debemos ponerlo aquí. La presión sistólica, fíjense ustedes, ¿sí? Me va directo al 2 cuando está sobre 140 a 159, debo ponerle 2. Más de 160 debo ponerle 2. Igual si tenemos hipotensión sistólica 71 a 89 deberé ponerle 2. Menos de 70 deberé ponerle 2. La diastólica, lo regular, el 0, entre comillas, lo normal, 60 a 85. Si tengo diastólica de 86 a 89, ¿sí? O sea, siempre este cuadrito ya está con estos valores, por favor, no es que ustedes tienen que irles poniendo, ¿sí? Si ustedes toman la presión y la diastólica me ha dado, por decir algo, no ve que de 88, ¿sí? Está entre 86 y 89, debo ponerle aquí score de 1 para la diastólica. Entre 90 y 109, 2, mayor de 110, la diastólica, debo ponerle 3. Si tenemos menos de entre 51 y 59, ¿sí? Tengo que ponerle 2 y menos de 50 la diastólica tengo que ponerle 3. En cuanto a la temperatura, ya lo dijimos, este sería el estándar, ¿no? Si tengo 37,3 a 38,4, 1. Si ya me pasa de 38,5, ya sería 3. Aquí no hay 2, fíjense ustedes, ¿sí? Si no tengo para temperatura con score de 1, pero si tengo menos de 35,5, menos o igual a 35,5, debo poner un score de 2 acá. La saturación entre 94 a 100, considerando lo que dijimos acá, ¿no?
Si tenemos pues 90 a 93, score de 1, quiere decir 1 aquí, 86 a 89, 1, 2, y menos de 85, 3, ¿sí? Si estamos en la relación al estado de conciencia, si está media confusa o agitada, no diríamos media, está confusa y o agitada la paciente, tendremos que poner una puntuación de 2. Si la paciente responde a la voz pero está somnolienta, 1, responde al dolor y está estuporosa, 2, o no responde, 3. En relación a la proteinuria, pues si está positiva, ¿sí? Positiva, con solo que estar como positiva, ya le ponemos 1 aquí, ¿sí? Entonces, eso les digo, con lo que yo les he dicho, aquí se hace la suma del total del score mamá, y si sobrepasa, ya vamos a ver, vamos leyéndolo de acá, la puntuación de 0 como estado normal y 3 como puntuación de máximo riesgo, o sea, los 3, ¿no?, de máximo riesgo. El score mamá es una herramienta de puntuación para la detección de riesgo. Se aplica al primer contacto en las emergencias obstétricas en todos los niveles de atención, ¿sí? Pero podríamos decir no solo las emergencias. Claro que en la emergencia es mucho más sensible y susceptible de hacerlo, pero el score mamá, como ustedes vieron en la historia clínica perinatal, se lo grafica, se lo pone en inclusive en los controles perinatales. Si ustedes recuerdan la hojita, pues en los controles, al final hacia la derecha me pide el score mamá. Entonces hay que poner 0, el 1, el 2, lo que sea, el numerito al lado de donde vamos a poner las iniciales del técnico, ¿sí? Si están todos los controles en 0, pues diríamos, está bien, no hay problema. Lo mismo en los controles del puerperio o el posparto. Ahí también hay una columna para poner score mamá, con cada uno de los controles, ¿ok? El propósito, pues, ¿cuál es? Clasificar la gravedad de las pacientes y precisar la acción necesaria y oportuna para la correcta toma de decisiones a través o mediante el uso de una herramienta objetiva como es esta del score mamá, ¿sí? Entonces, aquí tenemos de nuevo el cuadrito, ¿sí? Fíjense, estamos recuadrando en rojo todo lo que tenemos que medir como signos vitales: la frecuencia cardíaca, la sistólica, la diastólica, la respiratoria, la temperatura, la saturación, el estado de conciencia y la proteinuria, ¿sí? Las puntuaciones hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de dónde caigan nuestras mediciones, como ya lo dije antes, en forma verbal, ¿sí? Y el total lo vamos a ir poniendo acá, ¿no? Del total de cada columna, por favor. ¿Qué quiero decir? No nos confundamos. Siempre en la frecuencia cardíaca habrá un solo valor aquí, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia cardíaca, si tiene 80, pues acá tendrá que tener 0, ¿sí? Si tiene 110, tendrá que tener acá 1. Si tiene hasta 119 acá 2, y más de 120 acá debería tener 3, o lo mismo yéndonos para acá. ¿Ok? Entonces aquí es un solo valor, dependiendo de en otras palabras, hablando un poquito medio criollamente, de lo que nos salga de las medidas de cada uno de los signos vitales. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes ahí, un ejemplo, ¿no? Tenemos una mujer de 19 años, gesta 1, pare 1, aborto 0, cesárea 0, ¿sí? Con 32 semanas de gestación, ¿ok? Frecuencia cardíaca 100. Si es que es 100, entonces esto está dentro del 0. Aquí debe estar, ¿sí? Fíjense, está dentro de lo normal. Aquí debe estar 0, ¿sí? Frecuencia respiratoria 12 a 22. O sea, ella tiene score en frecuencia respiratoria, aquí debemos poner 0. ¿Sí? Tensión arterial 130 la sistólica, 89 la diastólica. 130 la sistólica, cae acá. ¿Sí? 0. La diastólica 89,
ya me da 1, fíjense ustedes, ¿sí? 130/89, entonces aquí deberá tener 1, ¿ok? Temperatura 36,5, está dentro de lo que cae en 0, aquí debemos poner 0, ¿sí? Saturación 95, cae en 0. Estado de conciencia alerta, 0, ¿sí? Proteinuria, una cruz ya tiene, ¿sí? 1. ¿Cuál será el puntaje de esta paciente de score mamá? 1 para que me salió con la diastólica y 1 con la proteinuria, puntaje 2. Score mamá de 2. ¿Sí? Por favor, si tienen preguntas, díganmela. ¿Estamos entendiendo, por favor? Sí, doc, una pregunta. La proteinuria, como nos dijo, solo es cuando tienen más de 20 semanas. Sí, para efectos del score mamá es cuando tiene más de 20 semanas, pero para Oh, efectos del control prenatal podemos hacerla desde el primer control prenatal, ¿sí? ya. Mientras tanto En- se pone 0, ¿verdad? claro, sí, así es, ¿ok? Entonces, fíjense, creo que está entendido, ¿no es cierto? Veamos por acá otro ejemplito. Mujer de 39 años, fíjense, una gran multípara, gesta 8, pare 8, aborto 0, cesárea 0, 35 semanas de gestación, signos vitales, frecuencia cardíaca 100, ¿no? Frecuencia respiratoria 18, tensión arterial 140/90, temperatura 36,5, saturación 95, alerta y proteinuria negativa. Entonces vamos a ir viendo cómo lo hacemos el score mamá. Me dice frecuencia cardíaca 100. 0 acá. O 0 o no ponemos nada, ¿no? ¿Sí? Respiratoria 18. Por acá está la respiratoria 18. 0 o no ponemos nada. Tensión sistólica 140. Y ya tengo por acá, fíjense ustedes. Ya me sale de 139, ¿no? Entonces acá estará. Y ahora vamos a ver los números. Después la diastólica me dice 90. ¿Sí? Y ya tiene por acá. Y es una paciente como para pensar que estamos con un trastorno hipertensivo del embarazo, solo con esos valores. ¿Sí? Y tenemos que acordarnos, debemos de ver en su momento, pues, no los trastornos hipertensivos, ¿sí? Pero con 140/90 ya hablamos de un trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya estamos en 2, tanto la sistólica como la diastólica, ya vamos a poner los números. Temperatura 36,5, 0. Saturación 95, 0. Alerta, 0 o nada. Y proteinuria negativa. ¿Sí? Entonces, fíjense, 2 de la sistólica más 2 de la diastólica, total 4. Entonces, con este score, mamá, fíjense ustedes, ya vamos a ver los lineamientos de qué hacer, ¿no? Pero si estamos en un centro de salud, en un centro de salud tipo C, ¿sí? Que tiene, entre comillas, lo básico, con esta presión a esta embarazada ya tenemos que referirla a un sitio de mayor complejidad, ¿no? Ya tenemos que ponernos en alerta, siendo una gran multípara además, solo con los signos vitales. ¿Ya? ¿Qué más tendrá en la historia clínica? De pronto nos dice, doctor, en los embarazos anteriores yo tuve la presión alta, tiene factores de riesgo, ¿sí? Probablemente tiene un índice de masa corporal de 30, pues tiene sobrepeso, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que sopesar, pero el score mamá como tal es esta herramienta que nos sirve para valorar la gravedad, ¿sí? Que puede estar la paciente, no, pero solo vea, los otros está bien, pero vea, como score mamá de 4 ya es súper alerta, vea. Entonces, ¿qué nos dice? Las unidades tipo A, B y puestos de salud, ¿no? Pasos a seguir. Si tengo 0, evaluar y analizar factores de riesgo, bienestar materno-fetal y signos de alarma. Con score mamá de 1, evalúe y analice factores de riesgo. Aplicar score mamá cada 4 horas y registrar, fíjense. Reevaluar signos vitales y signos de peligro maternos. Evaluar factores de riesgo. Realizar pruebas de bienestar fetal básicas utilizando estetoscopio Doppler, fetal o campana de Pinar. ¿Sí? Considerar exámenes complementarios y o evaluación por interconsulta con especialista. ¿Sí?
Si revierte el puntaje, envíe a la casa y realice seguimiento, agendando las próximas consultas, ¿sí? Con 1. Trate y refiera según el caso, de 2 a 4, vean, ¿sí? Aplicar Score Mamá cada hora, ¿no? Y registrar, eso les digo. Tenemos que tener muy en cuenta estas tablitas, ¿sí? Reevaluar signos vitales más signos de peligro maternos. Realizar diagnóstico primario basado en las guías de práctica clínica, ¿sí? Suponiendo en el caso anterior, guías de práctica clínica de trastornos hipertensivos del embarazo, el control prenatal, etc. Realizar pruebas de bienestar fetal básicas utilizando estetoscopio, Doppler fetal o campana de Pinar. Aliste, active y aplique los signos. Los DR son los signos, los códigos, ¿sí? En cuanto a alarmas, hay códigos azules, rojos y amarillos. El azul, entre 2 y 4, ya es un estado de alerta moderado. ¿Sí? Si fuera rojo, de acuerdo al caso, rojo es como un semáforo, pues no, el rojo es peligro, etcétera. Si nos pasamos de rojo puede pasar algo, ¿sí? Entonces, ustedes en la revisión que hagan al ver las guías que hay, entonces van a ver de qué se trata el azul, el rojo y de qué nos sirve el Score Mamar para poner en estos tipos de códigos. Si, por ejemplo, a veces en el hospital les digo, ¿no? Llaman de un centro de salud y dicen, tengo una paciente en código rojo. Entonces, es una paciente que ya debemos esperarla con todas las actividades que debemos hacerla para un código rojo, por ejemplo. Ya nos hablan de un código mínimo de 4, de un Score Mamar. Aliste y derive, como decimos. Active y aplique. Llenar la hoja de referencia, que es la 053, enviar a nivel de capacidad resolutiva superior, transferir con un acompañamiento de un profesional de la salud a nivel superior. No podemos nunca mandar a una paciente sola, ¿sí? Entonces, tenemos que enviarla con un profesional de salud. Activar la cadena de llamadas comunicando al director de establecimiento de salud y al director distrital. Fíjense ustedes en el hospital, cuando hay un código rojo, el primero que se entera, ¿sí?, de todo esto es el director del hospital, ¿sí? Y todo esto se comunica a nivel de los distritos que están divididos en el país. Realizar el seguimiento del caso. Ya se fue la paciente, nos olvidamos. No, hay que realizar, llamar, qué pasó, etcétera, para que nos contrarrefieran en su momento. Si es que tenemos igual o mayor a 5 el Score Mamá, fíjense, continuar con el Score Mamá cada 30 minutos, registrar, reevaluar signos vitales más signos de peligro maternos, realizar pruebas de bienestar fetal básicas utilizando el estetoscopio Doppler fetal o la campana de Pinar, ¿no? Ya hemos de seguir viendo eso, pero ya cuando hacíamos el control prenatal les decía que existen los Doppler fetales, ¿sí? Estetoscopio también se lo puede utilizar, aunque el estetoscopio realmente con un poquito de experiencia en el oído podemos detectarlo, mucho más detectable realmente para quien está comenzando, etcétera, es con el Doppler fetal, que es electrónico a pilas, o la campana de Pinar. Muchas veces en los centros de salud no hay el Doppler, pero sí tenemos la campana de Pinar. Entonces la campana de Pinar se pone sobre el lado, ¿se acuerdan ustedes de la posición fetal que decíamos? Supónganse que sea un cefálico derecho. Ponemos la campana de Pinar con la parte más ancha, con el cono más ancho. Háganse la idea de una campana, ¿sí? El cono, que es el ancho, se lo pone más o menos a la altura topográfica de donde estaría el hombro de la posición, ¿sí? Entonces, si es que es en el derecho y es cefálico, ponemos la campanita, el estetoscopio de Pinar, diríamos, en la fosa ilíaca derecha aproximadamente, que es ahí por donde estaría la curvatura del hombro del feto. Y si fuera izquierda, al reverso, no al reverso, sino al otro lado, etcétera, ¿sí? Entonces, igual, fíjense, alistar y activar y aplicar los códigos azules o rojos, según sea el caso del diagnóstico primario basado en las guías, llenar la hoja de referencia. Vean, es repetitivo esto, pero siempre debemos considerarlo. Enviar al establecimiento de salud de mayor complejidad de acuerdo a la emergencia obstétrica. Transferir con acompañamiento, igual de un profesional de salud,
Activar la cadena de llamadas, lo que decíamos antes, y realizar el seguimiento del caso. Entonces, estas son las pautas que se debe seguir en los distintos niveles de atención de acuerdo al score mamá. Fíjense ustedes, ¿sí? Esto es unidades tipo A, B y puestos de salud, ¿sí? Si son tipo C, fíjense ustedes, y hospitales básicos, que son los hospitales cantonales, etcétera. Las de tipo C son centros de salud un poquito más equipados, ¿no? Puntaje de 0, evaluar, analizar factores de riesgo, bienestar materno-fetal y signos de alarma. Score mamá de 1, evaluar y analizar. Aplicar score mamá cada 4 horas y registrar. Evaluar signos vitales, signos de peligro maternos, evaluar factores de riesgo, realizar pruebas de bienestar fetal básicas, utilizando pues, estetoscopio, Doppler, campana de Pinar, considerar exámenes complementarios y evaluación por interconsulta con especialista. Y si revierte el puntaje, enviar a la casa y tenemos que seguir agendando a la paciente, ¿sí? Y ya estamos en las unidades tipo C y hospitales básicos. Tratar y referir de acuerdo al caso con 2 a 4, aplicar el score mamá cada hora, evaluar signos vitales, ¿sí? En peligro materno, realizar diagnóstico primario basado en las guías, comunicar al médico tratante, quien debe evaluar en máximo 30 minutos. Si es un hospital básico, se entiende que hay un médico tratante, por eso nos dice eso. Activar y aplicar las claves azul, roja o amarillas, de acuerdo sea el caso. Esto, por favor, ustedes tienen que leerlo. ¿A qué se refiere las claves azul, roja o amarilla? ¿Cuándo consideramos una paciente en clave azul, roja o amarilla? De acuerdo sea el caso. Si no revierte el puntaje en 1 hora, evaluar signos de alarma materna y bienestar fetal. Realizar la referencia de establecimientos de mayor complejidad dependiendo del tipo de complicación obstétrica, ¿sí? Transferir con acompañamiento de un profesional de salud a nivel superior, activar las cadenas de llamada, ya se ve, esto ya es una especie de rutina, pero que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si revierte el puntaje, utilizar los pasos correspondientes, ¿ok? Si el score mamá es mayor de 5 o igual a 5 o mayor, aplicar cada 30 minutos, registrar. Evaluar signos vitales más signos de peligro maternos. Realizar el diagnóstico primario basado en las guías, comunicar al médico tratante quien debe evaluar, fíjense, si es de 5, en antes decíamos cada 30, aquí no cada 30, sino en 30 minutos, aquí en no más allá de 15 minutos. Alistar, activar y aplicar claves azules, roja o amarilla de acuerdo sea el caso. Si no revierte el puntaje en 30 minutos, evalúe signos de alarma materna y bienestar fetal. Realizar la referencia a establecimientos de mayor complejidad dependiendo del tipo de complicación obstétrica. Transferir luego con acompañamiento al profesional de salud a nivel superior. Ya vamos a hablar del tercer nivel. Por decir algo, la maternidad en nuestro hospital, sí, bueno, conocida como maternidad, pero de acuerdo a la nueva denominación es el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, ¿no? Ese es un hospital de especialidad, es un hospital de tercer nivel, ¿sí? Por ejemplo, digan ustedes, el hospital hablando de acá de Pichincha, ¿no? El hospital de Sangolquí, ese es un hospital básico, por ejemplo, ¿sí? Y un hospital provincial, hablemos del hospital de La Tacunga, de Ambato, son hospitales provinciales que tienen todas las especialidades, pero prácticamente son de segundo nivel, ¿no? Active la cadena de llamadas, igual lo que hemos dicho, y si revierte el puntaje, usar los pasos correspondientes, ¿sí? Entonces, eso es el score mamá, chicos, ¿no? Ya tienen ustedes de acuerdo a los signos vitales y todo eso, como para ir poniendo en su historia perinatal los score mamá cuando sea que de poner. Pero sobre score mamá también vamos a mandar unos casitos para que hagan otra tareita solo relacionada al score mamá, pero eso ya les mando para posteriormente este fin de semana, por ahí más o menos, ¿sí? O sea, esto es lo que me faltaba completar de la vez pasada, que nos fuimos un poquito de largo. Y ahora vamos a ver si hacemos, si adelantamos, no adelantamos, quiero ver si... no creo que voy a alcanzar, es un poquito largo.
No, chicos, más bien el miércoles hacemos lo que tengo que ver sobre, tenemos que ver la parte de pelvis ósea, la parte anatómica, etcétera. Sí, entonces es un poquito largo también y de gana voy a meterme a este momento. Además, a las 7 yo tengo una conferencia internacional que voy a conectarme a esa hora. Pero en todo caso, por favor, ya tienen esto, ustedes pueden ver, visualizar las guías y todo eso entrando a la página del ministerio. Ya les dije al comienzo yo, las clases son una guía, no es que estoy recitando las guías así de memoria ni nada por el estilo, pero ya tenemos, si es que hay alguna pregunta me la hacen, pero ya les digo, este momento ya tienen como para poner el score mamá en su historia clínica que tienen la primera tarea que hacer. Y vamos también a mandar una segunda tarea solo exclusivamente con casos clínicos para hacer score mamá. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahora ya hicimos una clase cortita, pero nos quedamos en eso. ¿Hay preguntas, por favor? Doc, una pregunta. Por Sí, ejemplo, dentro de las 12 semanas que debería ser el primer control ya, yo ya. le realizo un examen de orina y me sale con proteinuria positivo. Ese momento que yo realizo el score mama, igual pongo puntaje de 0, ¿verdad? Sí, tiene que poner el puntaje de 0, pero, o sea, es más fidedigno, digamos, puede ponerle el puntaje de 1, pero es más fidedigno para hablar de, por ejemplo, una preeclampsia, etcétera, pasadas las 20 semanas. De pronto es una hipertensa crónica, ¿no? Que está con proteinuria, pero usted tiene que especificar, paciente de 12 semanas con proteinuria, ¿sí? Si es que la hay. O sea, hay que especificar eso en la referencia, por ejemplo. ¿Sí? Pero como bien dice allí, el score MAMA para valorar, que nos sirva para hablar de una preeclampsia, bueno, eclampsia no tanto, eclampsia ya es un estado mucho más grave, pero para ponernos en alerta con la presión arterial referida al embarazo es más de las 20 semanas, ¿sí? Pero no quiere decir que no debamos hacer score MAMA menor a 20 semanas, ¿sí? Listo, Doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doc, Sí, una pregunta referente a lo que era la historia clínica en la parte de los controles, donde está tensión arterial, frecuencia cardíaca, se pone estos valores del score mama, ¿verdad? O... No, 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 no. No sé si la tengan a mano la historia clínica, chicos. Vean, donde dice, por ejemplo, el primer control, ¿sí? Que dijimos, día, mes, año, edad gestacional, peso. Al lado dice ganancia de peso adecuados, no o sí, ¿no? Ahí dice tensión arterial. Ahí le ponen en ese cuadradito, le ponen 160, ¿sí? Frecuencia cardíaca, pues supongamos que tiene 80, le ponen 80. Frecuencia respiratoria le ponen 12. Temperatura corporal, ¿sí? Ponemos 36,5. Saturación le ponemos ahí 95, ¿sí? Proteinuria, si es que como ya conversamos ahorita, supóngase que tenga 20 semanas, ¿sí? Le ponen negativa, si es que es negativa, o si le hizo la proteinuria, le ponen una cruz o dos cruces. Así le salga dos cruces, esa proteinuria va con uno, ¿sí? En el score mamá, ¿ok? Estado de conciencia también le pide aquí, ven los controles. Le pone una A de alerta, ¿sí? O una O de orientada en todo caso. Altura uterina, como habíamos conversado antes, cuando sea del caso, pues ponemos en centímetros. Presentación, de acuerdo a las maniobras de Leopold, cuando ya se pueda diferenciar, ponemos cefálica, pelviana, transversa. Si es que a veces, no muchas veces, sino la mayoría de veces, y bueno, ahora que conversamos de esto, más que nada para la tarea, la presentación muchas veces les comento. Si es que es menos, si es que es hasta 20 semanas, a veces todavía no se le topa la cabecita ni abajo ni arriba, ¿sí? Y ponemos ahí una I. ¿Qué quiere decir? Indeterminada, ¿sí? Todavía no está bien determinada la presentación. Probablemente en el próximo control, después de un mes, ya esté de cefálico y ponemos una C de cefálico.
o ponemos una P de pelviana, o una T de transversa, o una O de oblicua, porque hay veces que está cefálico, o sea, con el polo, la cabecita hacia abajo, pero no está en el centro, encima del pubis, sino un poquito al lado. Entonces eso es una oblicua, ¿sí? A la oblicua derecha o oblicua izquierda, ¿sí? Movimientos fetales cuando ya la madre los percibe, positivo o negativo, ¿sí? Si ponemos negativo en una paciente de 18 semanas no quiere decir que tenga feto muerto, sino que todavía no los percibe, ¿ok? De ahí dice sangrado vaginal, sí o no, ¿no? Entonces ahí viene exámenes, tratamientos, ya les dije la otra vez, si es que es primera consulta, ponemos ahí al lado exámenes, una X, porque no alcanza todita las palabras ahí, ¿no? Exámenes, una X, una EX quiere decir que hemos pedido exámenes, ¿sí? Al lado puede poner un eco, no es que vamos a poner ahí qué exámenes ponemos, biometría, química, sanguínea, hemo, todo eso, no les va a cansar nunca, pero sí ponemos una EX o la palabra exámenes con letra lo más clara posible, coma, eco, tratamiento, hierro más ácido fólico, y fíjense al lado dice score mamá. Usted le pone el 0 o le pone el 1 o le pone el 2, que quiere decir que el score mamá para ese control era 1, 2 o lo que sea, ¿sí? Al lado nos dice iniciales del técnico, sus iniciales. Yo les dije, en mi caso, cuando yo hago el control, yo pongo ahí PJ, ¿sí? Próxima cita, entonces le ponemos pues la próxima cita aproximadamente en un mes, etcétera, ¿sí? Pero el score mamá se pone ahí en la parte última nada más, a quien me preguntó, ¿no? Pero ya el score mamá lo sacamos con los datos que ponemos anteriormente, ¿sí? De los signos vitales y todo eso. ¿Sí está entendido, por favor? Sí, Doc. Entonces en la proteinuria solo pusiéramos un más de positivo o Un una N mes de de negativo. eco. Sí, señor. ¿Sí? En cada control hacemos eso y sacamos el score mamá. Entonces, supóngase que me sale un score mamá de 4 y usted está en un centro de salud tipo A, entonces ya tenemos que poner las pautas que acabamos de ver ahora en lo que les indiqué yo. ¿Sí? O sea, hagamos, yo sé que es un caso, lo ideal hubiera sido, si estuviésemos en el hospital, pues yo ya les digo, esta paciente usted le hace la historia clínica, etcétera, pero no hay chance, ¿no? Por eso les dije, o sea, utilicemos la imaginación, chicos, ¿sí? Pero no solamente con, ay, el doctor me dijo esto otro, hay que leer para eso. Yo sí les dije, leamos el instructivo de llenado de historia clínica, les va a servir bastante para hacer un caso ficticio, ¿sí? Utilizando la inventiva y la parte ficticia, pero con conocimiento de causa. Les comento esto, muchas veces cuando había casos presenciales, había actividad presencial en el hospital, por decir algo, los compañeros, ustedes ya están en fármaco también les piden casos, ¿no es cierto? No sé si ya les están pidiendo, les han pedido casos ya en fármaco, les dijeron que van a hacer casos, Sí, doctor. En fármaco se maneja así con casos. y ahí, ¿cómo van a hacer? ¿También tienen que idearse los casos o qué? Tengo entendido que cada uno busca el caso, o sea, ya sea de hospitales, tal vez les ayuden buscando amigos que tengan, o supongo que Claro. algunos. El problema es dónde. Yo siempre conversé, yo les digo, sí les dije, no soy coordinador de octavo y muchas veces hemos conversado con los profesores de fármaco, inclusive estando en los hospitales es bastante difícil conseguirse un caso. Ustedes van a decir, no, pero semejante cantidad de pacientes. Sí, pero está prohibido que los estudiantes cojan historias clínicas o bajen a admisión a pedir una historia clínica y todo eso. ¿Sí? Entonces, tal vez cuando estaban con nosotros, un caso que estamos viendo en la cama ese rato podían tomar apuntes. Tampoco hay como tomar fotos de las historias clínicas, son documentos legales. Eso les digo. Yo había conversado muchas veces con los profesores y les decía, no, los estudiantes no pueden pedirles casos eh, del hospital, de los hospitales, porque están impedidos de tomar historias clínicas, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, los compañeros, los colegas profesores han seguido, creo que insistiendo en eso. ¿Pero qué les decía yo a los chicos cuando venían? Doctor, un casito de esto otro.
como no se puede realmente, sí, transgredir ese tipo de normas, ¿qué les decía yo? Ya, yo les ayudo, ¿ya? Pues entonces ármense el caso. Sí, ármense el caso. Venían por decir algo, a decir, tenemos un caso en el cual tenemos que usar corticoides porque es una amenaza de parto prematuro. Ya, pues entonces armen el caso. Lean. Hay libros de casos clínicos de eso. ¿Sí? Inclusive ustedes, ya les doy la pauta también, pueden buscar en el internet casos para llenar historia clínica perinatal. Hay, pero no quisiera que lo copien, ¿sí? En base a eso, por ejemplo, bueno, esos casos no tienen score mamá, eso es solo del Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sírvanse de guía, la idea es esa, de que ustedes, en base a su iniciativa, a su consulta, a su estudio, lo hagan, ¿no? Ya después cuando vayan a un caso verídico, pues ya será mucho más fácil. Podrían tener ciertas fallas, ciertos dejos, pero por eso es que les pido el desarrollo del caso. Entonces yo leeré el caso e iré viendo cómo van poniendo en la historia clínica perinatal. Ese es el key del asunto. ¿Sí? ¿Está entendido, por favor? Sí, doc. Todos, ¿no? Entonces quedamos en Sí, eso. El miércoles nos vemos a las 6 para hacer la otra clase, para hacer completa la clase. No quiero quedarme yo a medias ahorita, sino hacemos completa el miércoles. ¿Sí? Hagan, dedíquense a hacer lo que se les ha enviado de trabajo, pues y creo que les puse para el jueves la entrega, señorita Valle, no me acuerdo yo. Estaba 12 p.m., doc, no me acuerdo si es para el viernes, o sea, para el jueves Eh, medianoche. Creo que es, no, bien, fíjense bien, no me acuerdo yo, porque como también les mandé al mismo tiempo para el una viernes es como a las 12 de la viernes, noche. Sí, 12 del día creo, porque 12 es del Ah, día, el 12, mismo. mediodía creo que es, doc, sí, ajá, sí, viernes 12 mediodía. del día, 12 del día viernes. O sea, tenemos toda esta semana para hacerlo, por favor, sí, y me envían el viernes. No sé si les puse, sí, sí estaba puesto, o sea, le, le envían escaneado en PDF para que puedan enviar por el aula, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, nada más. Y después para el fin de semana próximo les envío los casos para hacer score mamá. ¿Ok? Ya, Entonces, doc. en eso quedamos, ¿no? Nos vemos el miércoles, chicos. Gracias por la Ya, atención doc, ahora, hasta luego. ¿no? Ya, chao. Listo, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Doug. Hasta el miércoles. Hacen bien. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Ya, Gracias, chao. todos.